Buenos días, Hola, Luis Javier Mondragón. Me gustaría presentarte como cliente de Pollux, pero creo que mejor no. O sea, mejor no, porque la verdad es que podemos retomar esa anécdota de cómo nos conocimos, cómo llegaste, si nos da tiempo. Pero, ¿por qué no te presentas? Sí, pues presentaré la editorial, justo porque platicamos un poco antes, y tal vez esa idea, la editorial, como cualquier trabajo artístico que tenga que ver con una producción, ya sea una producción editorial, una producción escénica, una producción cinematográfica, yo considero que es un trabajo colaborativo, ¿no? Sí. Me toca, como ahorita, pues, dar la cara, y así es, pero creo que son muchas personas las involucradas. Quiero pensar que Exmolino, aunque cada uno tiene una función y no sea... está estructurado como una especie de cooperativa, ¿no? No somos una cooperativa, pero nuestro objetivo esencial en realidad está centrado totalmente en la poesía y ver cómo podemos nosotros editar la mejor manera que podemos algunos libros, irlos rescatando, ¿no? Entonces puedo decir que tú eres la cara oficial. El equipo, digamos, ¿no? Okay. Sí me toca un poco, digamos, la labor más clara de seleccionar los títulos, editarlos, curarlos, ¿no? Pero esa parte de investigación, de ir rascando, de ir viendo cuál es lo que puede llamarnos la atención desde nuestro aspecto personal, y al final pues también se va discutiendo y platicando y vamos logrando lo mejor que podemos respecto a esto. Ok, muy bien. Pues bueno, yo voy a empezar con la verdad. Yo no te conocí, tampoco conocía tu trabajo. Entonces, y bueno, también debo empezar por una confesión. Yo lo que más leo es poesía. Igual, es lo que más leo, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando de pronto llegas con tu proyecto a Pollux, la verdad, para mí fue un agasajo. Gracias. No se me ocurre otra palabra, fue un agasajo, porque encontré, de entrada, bueno, voy a tomar dos títulos, ahorita tú puedes tomar otros dos, ¿no? Pero mira, a mí me sorprendió mucho encontrarme con un diseño tan bonito, tan limpio, ¿no? Y encontrarme con autores, poetas inesperados, ¿no? Digo, inesperados no en el sentido de desconocidos, sino como muy especiales. Entonces, yo quiero empezar con la pregunta: ¿por qué poesía? Pues por amor fácil, ¿no? O sea, es decir, la poesía lo que nos genera es eso, no hay otra explicación. Para mí la poesía es lo que interpreta a todo el mundo. O sea, puedo yo tener otras labores, también soy abogado y algunas otras cosas más, pero la forma en que yo interpreto el mundo es a través de la poesía. Y como esta idea también, un poco de poesía alemana, ¿no? De que es como una especie de esfera, la poesía, en la que tú puedes ver todo a través. Al menos para mí es mi forma de entender el mundo, de interpretarlo, de acercarme a él. Haga otras cosas, para mí lo que va a dejar huella la humanidad algún día será la poesía. Es lo único que nos da constancia. Eres un optimista. Pues no creo. De la poesía sí, en general no creo. Yo creo que soy más pesimista, pero sí creo que la poesía es lo único que nos da constancia como humanos, o lo que nos da más constancia, o el arte en general. Es el lenguaje que a mí me resulta satisfactorio para poder al menos acercarme a todos esos enigmas que están alrededor de nosotros, ¿no? La poesía y su relación con otras artes. Me refiero a la poesía no necesariamente en su forma escrita. Puede a veces estar muy relacionada con la música, con la arquitectura, con las matemáticas, pero en tanto ellos tengan, o estos otros géneros o expresiones tengan algo de poesía, es que yo puedo más o menos, con lo que yo entiendo, acercarme. Me voy a aprovechar de lo que acabas de decir, porque esto me lleva aquí a propósito este primer título que tenemos a la mano. Pero es que lo que acabas de decir acerca de la poesía, que tiene que ver con el entorno en general, pues de alguna manera. Yo cuando descubrí a Caraván, yo lo descubrí por la revista, la revista que editaba, pero tiene bueno, no sé si es aforismo, pero tiene un juicio notable, ¿no? Que me gusta mucho, que solo los imbéciles encuentran la belleza en las cosas bellas. Ajá. ¿No? Así es. Entonces, ¿por qué? Cuéntenos de Caraván, Justo que es curioso porque esa frase que dices de los imbéciles que encuentran la belleza. O sea que es muy sencillo encontrar la belleza en las cosas que ya son bellas, ¿no? O que son reconocidas como bellas. Y creo que Caraván tiene esa cuestión, supo encontrar la poesía más allá incluso de una forma escrita. Para mí configura, por ejemplo, la idea rimbaldiana de
de vivir de una forma poética, que eso sería una de las cosas de las vanguardias, me imagino que fue uniendo las vanguardias, o que pertenecía también a ese tiempo, ¿no? Digo rimbaldiano porque era por un momento cambiar al mundo y cambiar a uno mismo, ¿no? Esa idea tan simbolista, tan surrealista, tan romántica en realidad, ¿no? Si nos entendemos como herederos del romanticismo. Y Craván, platicábamos creo que justo ahorita antes de iniciar, que su vida en sí misma y su biografía puede ser tan deliciosa de conocer como su poesía, ¿no? Yo creo que en esencial es un poeta, no necesariamente escribió todo. Un acto poético podría ser pelear contra un peso completo en la Plaza de Toros de Barcelona. Sí. No tiene no dejó versos, no dejó necesariamente en decasílabos, pero la acción en sí misma así funciona. Su viaje a México en sí mismo es un viaje enteramente poético. Su muerte creo que incluso es mítica y poética. Eso es lo interesante de Craván. Ahora, valía su forma escrita como en la poesía, pues sí, evidentemente sí, ¿no? En su propia presentación de poeta y boxeador, creo que incluso empezaba a desligar, y es interesante el poeta también como el dueño de la verdad, sino más allá de la poesía, sí creo que es dueña de la verdad, pero no necesariamente el poeta como individuo. Y Artur Craván iba demostrando esa apertura en cuanto a su vida, ¿no? Creo que él es el que permitió, me atrevería a decir que influyó incluso en los movimientos de arte contemporáneo posteriores a 1917, o sea, 100 años que todavía siguen siendo vigentes en la actualidad, ¿no? Porque el tiempo, 100 años es muy corto en la vida humana. Sí. Y bueno, a lo mejor es reiterativo lo que te voy a preguntar, pero ¿por qué decidiste sacar un libro de Craván? O sea, ¿cuánto? Esto es para un puñado de conocedores o de necios, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste a él? Porque además nos comentaste hace un rato que sería el primer libro de la poesía completa de Craván en el mundo, ¿no? Es interesante, ¿no? Pero ¿por qué decidiste? O sea, la lectura de poesía es para poca gente. ¿Y por qué sacar un proyecto como? ¿Cómo decides sacar los títulos de la editorial? ¿Es un juicio tuyo? ¿Lo ves con el equipo? Digo, siempre, pero tiene dos líneas esta editorial en esta colección, que es Las Ciudades Perdidas, ¿no? Tratamos por un lado de rescatar poemas de largo aliento. La poesía de largo aliento creo que a mí me interesa mucho ahora, y tenemos, por ejemplo, El Primer Sueño es tal vez el de los grandes poemas de largo aliento, ¿no? De los mejores, me imagino, del mundo, de Sor Juana. El Naufragio del Deutschland podríamos meterlo dentro de ese poema de largo aliento. Yo creo que también El propio Guardador de Rebaños, e incluso este libro de Rilke, que es el que va haciendo el engarce junto con Craván. Este es un poema de largo aliento de Rilke, es el libro más leído de Rilke, porque se lo llevaban a la guerra, lo guardaban en la bolsa y pues peleaban de más y regresaban con él o no, Y este libro de largo aliento nos interesaba encontrar como lados B de la poesía. Lados B, así como en la música. Pues posiblemente, como el ¿no? sencillo, ¿no? Sí, de que hay muchos, rascándole se da cuenta que hay muchos poetas que creo que valen la pena, porque Artur Craván, fuera de lo que platicamos, vale la pena como poeta, rompe con muchas estructuras, como Mary Hopkins en su tiempo. Este libro creo que se publicó en una especie de revista como La Atalaya, ¿no? Una revista religiosa o algo así. No, de hecho no. Creo que hasta se lo rebotaron. De hecho te tenemos una sorpresa. Bueno, me voy a adelantar, bueno, no sé, a lo mejor llegamos a ese punto, ahorita lo combinamos, ¿no? Uno de los tesoros que tenemos en Pollux, que es el rincón que conociste cuando llegaste por primera vez. Sí. Que ya, bueno, después lo vamos a enfocar, ¿no? Pero, sabes que, bueno, del Naufragio del Deutschland, yo conozco como 3 ediciones solamente, ¿no? Está la traducción de Elizondo. Sí, muy increíble. Está la traducción de Juan Tobar, ¿no? Pero nosotros tenemos la primera edición de la obra completa de Hopkins. Mira, aquí la tenemos. Fíjate que tenemos acá, este es un librito. Esta es la obra completa. Hopkins publicó su obra, nunca publicó un poema. La obra es póstuma. Y la obra de Hopkins la publicó un amigo en 1918 y se publicaron 750 libros. La edición de 750 libros. Y aquí en Pollux
tenemos la primera edición. Te digo que sí me había presentado como cliente de Pollux. Y entonces es muy bonito, la verdad es que es muy bonito que rescatar este tipo de, lo que dices tú me encanta, los poemas de largo aliento. Sí. Porque, por ejemplo, no entraremos en detalles, pero El naufragio del Deutschland es un poema de una densidad teológica indescriptible. Bueno, para mí, ¿no? Sí. Y entonces, sí, cuando llega, bueno, aquí ponemos la primera edición de Hopkins, pero entonces cuando llega tu proyecto y veo que ese día que llegaste con el libro yo no te vi, pero entonces llego a Pollux y encuentro El naufragio del Deutschland, así como las novedades. ¿Y quién trajo El naufragio del Deutschland? ¿Por qué Hopkins? Pues es otro de los, creo, poetas que tendrían que tener más reconocimiento. Él prefigura o empieza a configurar la poesía de Eliot, de Auden, exacto, ¿no? Y la forma en que versifica el verso roto, el spoon reading, como él le decía, cambia también la forma de escribir a la literatura inglesa. A pesar de que él, como sabes, tiene, como estabas contando, tiene una carga teológica, habla de religión, y a veces, si uno no está en ese tema profundo, puede ser que le represente muchos topes, ¿no? Sí. Pero fuera de eso es un gran poeta, ¿no? Y la historia, como hizo este libro también, en realidad podemos verlo desde la parte teológica o religiosa, pero era la muerte de un amigo, ¿no? Sí, de las monjas. Y de las monjas, sí, también estaba monjas. Combinado con ellos, pero ese es el naufragio por las monjas, la pérdida también de alguna amistad. Y este libro que, bueno, El naufragio del Deutschland estuvo a punto de desaparecer, ¿no? Exacto. Esas cuestiones también de rescate, alguien también lo rescató antes que nosotros, y nosotros nada más es continuar con esa labor de rescate de algunas Y bueno, obras. es bonito tener la primera edición acá. Sí, ¿no? O sea, de esas 750 copias que se imprimieron, claro, está en buen estado, claro, obviamente tomando en cuenta el tiempo. Ya te has dado cuenta que en Pollux tenemos ediciones que a veces parece, ¿qué has dicho? Que parece que son broma, ¿no? Pues sí, como me pasó, te cuento la historia, como conocí Pollux, podemos regresar ahí, ¿no? Porque... Y ahorita regresamos aquí. Sí, regresamos. Que sea un vaivén. Porque es curioso, yo pues tenía mi Instagram y me siguió una librería, dije, ay, qué raro, ¿no? Y le empecé a mirar su Instagram y vi la colección de poesía que tenían tan increíble, ¿no? Dije, es muy raro que haya una librería que tenga buena selección de libros de poesía, creo que hay pocas excepciones, una por allá en Guadalajara, pero creo que Pollux es lo que empecé a ver en poesía, dije, está increíble, todos sus libros están perfectamente seleccionados y cuidados, es como si hubiera una curaduría, y la verdad sí me llamó mucho la atención. Después los visité y pues estaba pasando por aquí porque estoy vivo y trabajo a 2 cuadras de aquí sobre Motolinía. Dije, pues yo no quiero una librería por ahí, ¿no? Empecé a mirar y entré a Pollux. Pues tuvimos, como siempre aquí son súper amables, empezamos a tener una charla y pues empezaron a sacar esos libros tan increíbles de poesía, me enseñaron las primeras ediciones de Oliverio Girondo, y me contaron así, pero aquí hay un libro que sí tendría que estar en un museo. Yo así, estos libros los he visto solo en museos y los estoy tocando, estoy agarrando en la más médula, creo que me enseñaron de Girondo, la primera edición de Juarros, yo estaba como fascinado. Y la edición de Bernal Díaz del Castillo pues me voló la cabeza, como a alguien que le gustan los libros. Es una cosa que solamente habría visto en alguna vitrina, en una librería desde lejos, y tienes que sacar un permiso para usar guantes como de quirófano, y aquí está. Y yo pensé que estaba en una historia de ficción, así de, en serio tienen aquí estos libros tan increíbles en esta sección especial. Y pues creo que desde esa vez sentí que había una cuestión paralela en cuanto al gusto por la poesía y por los libros, y es que tratamos de hacer, y espero que así sea, pues como aliados y trabajar en lo mismo, porque todo lo que cuenta sobre la poesía, lo que significa editarla, elegir títulos, pues es bien complicado, porque por más que digan no hay una fórmula para que sepas que puede funcionar en el mercado o se vende. Sabíamos que Arthur Cravan en realidad es muy underground, no lo conocen muchas personas, pero los que lo conocen lo aman. Sí, claro, sí. O descubrirlo también puede ser esto todo un acontecimiento, ¿no? Que empiecen como a descubrir este tipo de títulos, y lo que siempre tratamos de hacer es nuevas traducciones, o sea, ¿cómo refrescamos, no? Porque indudablemente la mayoría de estos libros tienen escritos más de 100 años, ¿no? Sí, ¿Qué hacemos, no? Nuevas traducciones, aunque haya que arriesgarse con lo complicado que pueda ser traducir a Jeremy Hopkins. Es un esfuerzo
de locos, ¿no? Incluso cuando empezamos a configurar la editorial, no quieren, los traductores te dicen que no. Así, oye, ¿quieres traducir un libro de Arthur Cravan? No, yo no traduzco poesía. Eso es otra cosa. Y nos votaban los propios traductores, aunque fueran de experiencia. Oye, entonces, ¿quién hizo la traducción de Cravan? Nosotros empezamos, la hago yo. O sea, los libros en francés trato yo de hacer las traducciones. Ajá. Después ya pasamos por una corrección. También, te digo, es trabajo colaborativo. Podemos actuar en distintas formas, pero yo hago la traducción y al final pasa por muchas revisiones, o tratamos de que sea lo más que podamos dentro del equipo, ¿no? O sea, los que son más en francés, como Milos, Cravan, ¿no? Trato de yo tomar esta traducción, ¿no? Y si no, pues también lo que podamos resolver internamente, porque empezaba a representar un problema, ¿no? También el que más me costó traducir en francés, curiosamente, fue el de Marceline de Bourg-Valmore. Fue más complicado que... A ver, hablamos de... A ver, ¿no? ya hablamos de aquí someramente de un par. A ver, ahora hablamos de este título que acabas de elegir. Mira, aquí estábamos pensando, trabajamos mucho para que los precios sean accesibles, de tratar de bajar financiamientos públicos, ¿no? Y así creo que podemos tener un producto lo más fino que podamos, pero un precio de un libro popular. Pues es lo que tratamos de hacer, ¿no? Un financiamiento público para nosotros es eso, para permitir un costo más adecuado y una distribución más amplia. En uno de esos proyectos empezamos a investigar dominio público y poesía hecha por mujeres que todavía estudian en dominio público. Nos dio un montón de luces y referencias, ¿no? Casi no hay libros, históricamente eso dará también para otros estudios de carácter de género o demás, pero en cuanto a poesía encontramos que había muy pocos que resistieran mira, no traje también, creo que también publicamos en este tiraje a Emily Dickinson, ¿no? Y te encuentras que esas poetas de peso funcionan. Esta Marceline de Bourg-Valmore, pues está en la segunda edición de Los Poetas Malditos, ¿no? Y fue olvidada también, siento, por el tiempo. Nos recuerda a Rimbaud, nos recuerda a Verlaine, ¿no? Pero ¿cómo la rescataste? ¿Cómo llegas al proyecto? Con esta segunda edición de Verlaine, que es muy famosa, ¿no? O sea, lo volvió a ojear un día por curiosidad y me di cuenta que yo había hecho lo mismo. no recordaba a Marceline de Bourg-Valmore. Dije, Marceline de Bourg-Valmore, dije, ¿por qué está tan olvidada? O sea, siempre que hablamos de Los Poetas Malditos, curiosamente a la mujer que pertenece ahí no se nombra, ¿no? Dije, ¿cuál es la razón? Es curiosidad más ¿Cuál poética, es la razón? ¿no? Honestamente no llegué a ella, pero llegué a la conclusión de que habría que editarla. Ok, es una solución más práctica. Yo me imagino que lo complicado de ella es que era más profusa y desde mi punto de vista, pues subjetivo, tiene muchos altos y bajos en su poesía. O sea, no toda presenta una unidad como debería. Tiene poemas, creo que muy flojos alguna vez, pero eso ya es otra cuestión. Y aquí lo que tratamos es de unir los poetas representativos de ella, que es lo que tratamos de hacer en algunos, como en Milos, para que tú dices, mira, pues me gusta este poema, tú te puedas entrar a una beta, que es lo otro que tenemos. Si rescatamos a un poeta, es tal vez una selección para que de ahí pueda establecerse una línea de investigación posterior, que tal vez no nos pertenezca a nosotros, ¿no? Tal vez si alguien diga, mira, encontré a Marceline de Bourg-Valmore, es una pequeña antología, pero ese me llevó a este otro libro, o me llevó a este otro camino. Lo mismo con Sarah Tisdale, ¿no? O sea, es antes de que existiera el Pulitzer, también relación con poetas, curiosamente también esa beta muy triste y suicida de ambas, ¿no? La dama de las lágrimas, le decían a Marceline de Bourg-Valmore, y Sarah Tisdale, pues también con sus relaciones complicadas. Este libro era un poco sobre el apocalipsis, ¿no? Y este también es una selección, ¿no? Milos, sí. El sobrino nieto, en Vampiro, más bien su sobrino nieto es el Nobel, ¿no? Sí. Pero él parece un poeta vampiro de Transilvania, ¿no? A mí me suena así Milos. Y desconocido también, ¿no? Oscar Ladislav, hasta su nombre está de vampiro, parece, ¿verdad? Y vamos haciendo como este trabajo. Entonces, obviamente la poesía creo que tiene muchos hilos o uniones. Cuando uno empieza a hacer estas lecturas, te va llevando de forma natural a otros libros, va saltando. Y así es cuando de repente llegas a Marceline de Bourg-Valmore o a Hopkins o a Cravan, y lo que voy haciendo es un archivo de revisar este poeta, ¿no? Y ya es como tratar de buscar originales, rascarle y ver si vale la pena. A veces
no es que no valgan la pena, sino que todos tenemos un criterio objetivo, subjetivo sobre las cosas y vamos eligiendo sobre esos pequeños criterios, ¿no? Poetas olvidados, poemas de largo aliento, o lados B de determinados poetas que son famosos, pero que hay cosas que les olvidan. O a veces, por ejemplo, es un poema de largo aliento, El guardador de rebaños, ¿no? Sí. Pero el problema, bueno, no problema, no sé si has visto que en poesía o compartas conmigo, que encuentra uno muchos la obra completa. Sí, claro, sí. Y no es la misma experiencia para mí. Por ejemplo, El primer sueño no se había editado, creo que desde 1940 solo. O tal vez haya uno otro que se me haya perdido, pero en lo que buscamos, solito, no se editaba. Lo encontrabas, pues agarré las obras completas de Sor Juana, y ahí está El primer sueño. Pero habíamos como, yo siento que es muy placentero hasta el tamaño, ¿no? Traigo aquí El primer sueño en la bolsa, y listo, es el poema y este poema en sí mismo, pues, creo que estudiarlo valdría varios tomos, ¿no? Sí. Entonces también ir sacando estos poemas que valen la pena ser aislados para ser leídos y estructurados. Y apelamos mucho, como ves, al lector. No hacemos más que una pequeña solapa. Sí, sí. Nos quedamos de estudios introductorios, nos quedamos de prólogos, de epílogos. Es como, date, ¿no? Tienes ahí nada más el pequeño dato que te podemos dar, que es una solapa. Y lo demás ya es una aventura tuya. Esperemos que eso sea positivo. A veces con los libros o títulos tan extraños como Rabanne o como Hopkins, ¿valdría la pena tal vez un prólogo más amplio? Pues posiblemente, sí, ¿no? Pero confiamos mucho en que un lector de poesía ya avesado o especializado, esta es una línea también que les puede encaminar a encontrar, a explorarlo, ¿no? Y no quedarse como ser un lector de contraportadas o de prólogos, sino de poesía. Sí, a mí me gusta mucho el diseño, la presentación de los ejemplares me parece bastante hermosa en cuestión de la portada del diseño y además porque cada libro es, pues déjame usar esta palabra, ¿no? Es un dardo, dardo, ¿no? Para ver, esto es lo que hay. Yo la verdad para mí fue una sorpresa. Yo colecciono ediciones del Deutschland, entonces. Pues. Sí, porque alguna vez lo traduje, pero bueno, es otra historia. Pero el punto es que el diseño me parece muy bonito, invita a encontrar algo que se desconozca. Y la verdad es que a mí me parece un proyecto increíble tener una visión para promover la poesía. Sí, muchas gracias. Digo, la idea de estos libros, en realidad es también trabajar con elementos que están en cualquier otro libro, pero llevarlos a otro lado. Esto es un papel, digamos, normal, tratamos de preocuparnos en la camisa y mucho en que empezamos a cuestionarnos con el tiempo. No está aquí, pero digamos que hay una discusión a la par. Si existe la edición mexicana, si se ha perdido esa cuestión de la edición mexicana, creo que está, ¿no? Se empezaba a configurar en estos libros, estaba hojeando allá la segunda edición de Pedro Páramo de Letras Mexicanas, me parece que esas son ediciones muy mexicanas, ¿no? Lo que hizo el Fondo de Cultura hace tiempo, Joaquín Mortiz y todas esas cosas que creo que se han ido olvidando un poco, ¿no? Sé que no es el tema, pero por ejemplo lo que está haciendo el Fondo de Cultura Económica ahora me parece terrible, ¿no? No tiene que ver con ninguna corte político, ¿no? Eso es otra cosa. Para mí los libros que están editando ahí no tienen un sentido como teníamos una tradición en el Fondo de Cultura Económica o en la propia UNAM, también libros bellísimos, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, tal vez no llegar a esta situación libre mexicano, pero sí llegar a configurar un libro que tenga la sencillez, que permita una circulación rápida y efectiva, pero que la poesía sea tratada como merece con los elementos que tenemos? Bueno, ¿no? Pues nada más para finalizar, déjame decirte que Pollux estamos orgullosos de tener estos ejemplares para que se difundan. Sí, nosotros de estar aquí, estamos fans todos del equipo de Pollux, aquí están aquí acompañándonos. Okay. Somos muy felices de venir aquí a la librería. A veces yo vengo mejor sin dinero porque siempre salgo con algo. Siempre hay algo que encontrar aquí en Pollux y aparte los hallazgos son mucho mayores de lo que uno esperaba. Esta es, creo que lo que platicamos hace rato, de las bellezas del centro, que de repente tiene tantas cosas por encontrar, por establecer. No, ¿sí? Que cortemos. Bueno, tú nos acabas de mencionar que andabas hurgando, ¿no? Husmeando aquí en Pollux. Y te llamó la atención esta segunda edición. Así de es. Pedro Páramo.
Pues en ¿Por qué? realidad... A ver, ¿por qué te llama la atención? Pues primero toda esta colección, ¿no? Lo que platicábamos de cómo configurar, o si había una configuración del libro mexicano, me parece que una de las colecciones básicas, sólidas, bien armadas en cuanto a tipografía, selección de títulos, fue la primera etapa de Letras Mexicanas, ¿no? Sí. La participación que tenían, aquí está ilustrado bellísimamente por Ricardo Martínez, digo, la camisa también es Sí, increíble, digo, sé que es muy complicado encontrar en ediciones de estos libros con la camisa, pero si uno ojea desde cada lado... Sí, esto. Mira, a ver. Pues sí, fan, ¿no? Es que, a ver, vamos a mostrar a la cámara, la coincidencia, Ricardo Martínez, ¿no? ¿no? Sí, me estaba ojeando, mira, aquí está y tiene que ver, pues, hasta... Pues se puede Sí, claro, es por este libro, ¿no? Que lo que hacemos también, otro proyecto que tenemos es rescatar toda esta gráfica y tradición de dibujo mexicano conviviendo con la edición, ¿no? Y uno puede mirar este libro de lado a lado, ¿no? Si recordamos hasta el final, para que lo que merece un libro y una edición, ¿no? Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo el intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Y cierra con la silueta de Ricardo Martínez. Esa es una experiencia literaria que nos da el libro, ¿no? Un libro bien armado, tipográficamente concebido, ilustrado de una forma muy fina y con elementos, como ves, simples. No tienen que irse a la locura de montones de elementos, castigar demasiado los márgenes, una tipografía que luego se acerca más a la Comic Sans. Por eso me llama la atención este libro. Creo que nos empezó a cuestionar si existía alguna configuración del libro mexicano, porque si lo comparamos, no sé dónde habías quedado el de Hopkins, que es una belleza. El de Hopkins, aquí está, sí. De Hopkins. Bueno, el libro de Hopkins es... Lo es, ¿no? Sí, pero además no, porque además tiene el facsímil. Bueno, aquí está, lo vamos a encontrar. La impresión... Bueno, sí, la impresión, sí. Y ve cómo tenemos, es un bello libro, y creo que tenemos distintas formas de concebirlo, ¿no? Aunque este es un libro más, bueno, para mí este es un libro de poesía, es el mejor libro de poesía mexicana, ¿no? Está escrito en prosa. Eres un romántico, ¿no? Eres un romántico. Bueno, pero sí. Pero ve los elementos claro, que van diferenciando entre dos grandes libros, son dos ediciones muy distintas. Aquí estamos tal vez mirando la forma en que se entiende el libro inglés, que después los gringos creo que retoman mucho, ¿no? Sí. Los alemanes editan distinto y los mexicanos, por cierta situación, creo que tenemos mucho más cercanía con la edición española, pero creo que un libro mexicano en sí mismo se puede entender. Eso creo que aquí platicamos, ustedes pues, han pasado por cantidad de libros y ediciones que podrían rebatir o apoyar esta teoría mejor que yo, ¿no? De si existe. Platicamos de las ediciones Botas, trabajo que se ha hecho en México de edición, y creo que culturalmente y poéticamente sí es hay una tradición en México. Oye, y bueno, permítame preguntarte, entonces en cada proyecto que surge de Exmolino, todo el bagaje que tienes, toda la inspiración que tienes, te va marcando un camino. Sí, te digo, sigue siendo un trabajo muy en equipo, como te digo. Sería bastante grosero que yo dijera que todo mi trabajo está aquí. No, es trabajo de muchas personas, ¿no? Ideas, me toca mirarlo acá, pero esto es, tratamos, te digo, lo que podemos. Por ejemplo, empezamos a componer con Sección Áurea, ¿no? Que pues la composición de un libro desde Gutenberg estaba ya casi resuelta, ¿no? Después ya es jugar con los elementos, tal vez como, yo sí creo como decía Eliot, ¿no? Tal vez ya todo fue un poco dicho y como combinemos o al azar de combinación que tengamos, estoy parafraseando, ¿no? Nos va a dar un resultado pues novedoso o distinto, ¿no? Pero en realidad, como puedes ver, es una construcción hecha con Sección Áurea, con una tipografía cuidada y tratando de ser muy cuidadosos con lo que significa la poesía. En nuestra forma de entenderla o interpretar lo que significa el libro. Nunca llegará nadie
me imagino, a la totalidad del libro en sí mismo, pero podemos nosotros utilizarlo como un mecanismo de lenguaje para todo esto. Y de las portadas me puedes... A mí me gusta mucho, perdón por representar mucho a Hopkins, pero este es muy... Sí, es de un artista que se llama Danilo Alcalá, ¿no? Lo que hacemos es tratar de hacer un match de un artista contemporáneo con un poeta, ¿no? En este caso del naufragio del Deutschland, pues él tomó un barco, acá abajo tenemos la pequeña ilustración del Deutschland, ¿no? Sí. Entonces toma el barco del Deutschland y empezamos a jugar con el Sprung Rhythm, ¿no? Entonces lo que hace él es descomponer esta imagen con perla, como los versos de Hopkins. Que son tajantes, así, son muy cortados. Entonces la imagen empieza a cortar y a descomponer, exacto. Como si fuera una referencia a la forma de versificar. También tratamos de que siempre vengan en bilingüe, que vengan aquí atrás, si es el caso, para que tú tengas la referencia. Tal vez la de enfrente optamos por hacerla hasta atrás, toda la versión ya traducida, no enfrentarla como en las páginas, para que tú pues lo mires como una especie de apéndice. Entonces lo que hicimos con él, y vamos llegando a resultados con los artistas contemporáneos de forma distinta. Este lo hizo Gustavo Gómez Brechtel. Él nos ayudó en la traducción, y tiene un error de imprenta. A ver. Porque también los errores de imprenta importan, ¿no? Sí, mira, ya vi que tiene páginas, aquí está traducido. Pero mira, la idea aquí permanece, es lo que él trató, como ayudó en la traducción y la ilustración, pero trabajando como en conjunto, se dio cuenta que al traducir algo se perdía muchísima información, ¿no? Entonces jugó con una tinta, es más conceptual esta ilustración. Por ejemplo, aquí está Flores, ¿no? La puso en una tinta y la puso de este lado en alemán. Sí. Lo único que hizo fue enfrentarlos, y nosotros ya fue el trabajo con la imprenta de saber que esto perfectamente tiene que concordar. Es un trabajo que tenemos como en el libro, ¿no? Esto es una ilustración hecha por un artista contemporáneo, viene más desde un concepto más, siento que rebasa la situación de que sea algo más ilustración, sino más artístico. Esta es la flor que venía en la primera edición del canto de Amor y Muerte del corneta Cristóbal Rilke, y él trabajó de esta forma, ¿no? Algunos lo van abordando desde otro lado. Este poeta, Guillermo Trejo, está sentado en Canadá, y él tiene una tradición más gráfica, trabaja con tipos móviles, trabaja con grabados, y siento que mucho más sólido. Queríamos, en este caso, poeta y boxeador, pero queríamos al boxeador siempre tumbado. Si ves las ilustraciones, es el boxeador que se acaba de levantar, que le acaban de dar sus buenos trancazos y se está levantando siempre, o está postrado en el piso como acá, ¿no? Y jugar con lo que estaba haciendo Artur Craván, poeta y boxeador. Pero como sabemos, boxeador sí llegó a algunos campeonatos, pero se llevó más chingas que victorias. Sí, ¿no? Exactamente, sí, claro. Pues al final de cuentas también la publicación es una observación personal, pero la publicación de poesía a veces la veo como una derrota de antemano, ¿no? Pero hay que perseverar, ¿no? Sí, ahí precisamente son las victorias pírricas o no lo sé, digo, eso, no sé, la poesía nunca y no tendría por qué atender a un gran público. Tratamos de que los libros lleguen a un gran público, porque si no seríamos ingenuos también, ¿no? Pero yo sí creo que la razón principal para uno editar poesía es porque le tiene gusto, creencia y amor a la misma, y hay que hacer lo necesario para que esto salga. Las editoriales de poesía, como imaginarás, entonces avanzan muy lentos, son difíciles de financiar, y es difícil de llegar a algo que nos pueda agradar. Abriremos pronto otra colección, es nuestro plan para este año, de poesía contemporánea inédita, ¿no? Queremos ya seguir como inéditos y buscar estas dos uniones, tener estas que mayormente están en dominio público y acercarnos a esta otra cuestión de qué se está haciendo en la poesía actual, que empezamos con este libro de Fuego de dos fraguas, ¿no? Enfrentar a dos países que comparten el lenguaje, y qué estaban haciendo en ese momento poetas jóvenes en México y qué estaban haciendo en España y cuáles eran sus dinámicas. Afortunadamente a muchos poetas de aquí pues han crecido bastante, lo cual nos da mucho gusto. Diana del Ángel, Elisa Díaz Castelo, ¿no? Luis Eduardo García, Arturo Loera, Mariana Abrantes, Yolanda, Gerson. Creo que tuvimos muy buenos aliados aquí en México, también convencidos en la misma idea de la poesía, tanto que
todos siguen trabajando, ¿no? Elisa Díaz Castelo pues, se ganó hace poco el Aguascalientes, ¿no? Lilia Tandino también hubo por ahí, ensayos y demás. Vamos a... Oye, bueno, ya para terminar toda esta parte, pues yo te voy a invitar, bueno, te quiero invitar a que nos leas un poema. O el poema, el poema favorito de Craván. De Craván. Sí. De Craván, ¿no? O sea, si tú tuvieras que presentar la obra de él, ¿con qué poema empiezas? Creo que... O sea, si tienes que convencer a alguien para leer la obra de Laszlo Craván, ¿con qué poema empiezas? Caramba, qué pregunta. Y curioso porque no es nada prolífico, ¿no? Con poesía. Tiene... Mira, tal vez que platicábamos de Sass, ¿no? Que lo rescatamos entre las notas, es muy cortito, ¿no? Sí, a ver. Es más misterioso descubrir el misterio en la luz que en la sombra. Todo gran artista tiene el sentido de la provocación. Los imbéciles no ven la belleza más que en las cosas bellas. Son 3 versos y creo que es lo que concentra todo lo que quiere decir Craván en toda su obra. Es provocador, busca la belleza en cosas que nadie hubiera percibido y crea belleza de su propia vida, que creo es un poeta bastante así. Y es lo que me gusta, y las palabras, ¿no? También cómo lo lleva, ¿no? La vida no es en absoluto lo que tú crees. Una obra muy simple donde todo tiene su historia. Es mucho más su contienda y todo se encuentra allí, el mal y el bien bajo las mismas leyes. Cada hora tiene un color que se borra para siempre y no deja más huella que ese pájaro. El recuerdo quisiera en vano con sus colores reunir en un ramo diversos aromas. El recuerdo tan solo remueve las cenizas, cuando el pasado esperaba descender. No pienses que algún día te será permitido decirte, soy amigo de mí mismo, y hacer contigo la paz definitiva. Quedarás entregado a tu albedrío. Cuando veas el mañana, ignorarás el ayer. Te negarás a ti mismo antes de que aclare el día. Los dioses muertos te desplegarán sus imágenes, para que leas allí tus viejas atrocidades. Y los que vengan después confundirán con sus quejas las bellezas que para ti pintó el doloroso atardecer. Cuando quieras reunir alrededor de tu corazón los sentimientos dispersos en los prados de la desgracia, serás el pastor sin perro que le ayude. No sabrás nunca por qué estás tan triste, y no sabrás la hora en que nacieron tus penas. Cansado de buscar el día, probarás la noche. Te alimentará con sus huertos oscuros. Los árboles nocturnos tienen consejos más sabios que el árbol de la ciencia, donde se aprende el pecado, y que del suelo maldito no has arrancado. Cuando se hagan más pálidos tus dolores más profundos, y respires el aliento del otoño, el invierno golpeará con su poderoso martillo. Tus instantes preciosos los astillará. Siempre tendrás que levantarte de tu asiento, ganar otras penas, caer en otras trampas. Las estaciones cambiarán su fragante curso. Te impregnarás de un aroma solar o devastado. En su cálido paisaje no sabrás decir si has sufrido o gozado al sentir. Aunque todo para ti estará perdido, tendrás que reanudar un frenético viaje. Dejarás todo, pero te mantendrás capaz, solitario, aunque sin nada que brille. Deberás comprar el pan cotidiano para una existencia en donde no necesitas nada más. Estarás herido. Querrás defenderte, porque no sabes que deberás depender de otros que son indignos de ti, como tú lo eres de Dios. Y cuando llegue el tiempo de desprenderte de tus males, serás insensible, porque tu carga habrá dejado de doler. Vayas por el campo, por la ciudad o por los mares, guardarás siempre los pesares más queridos. Con gran cuidado tendrás que pensar en tu existencia, en lugar de vivirla como en una partida, donde el mejor jugador es el que olvida, y dejando de verse, vea lo que lo invita. Cuando a partir de ahora, cansado de querer contemplar el viaje sinuoso de tus inmóviles días, quieras volver al lugar donde persiste tu establo, no encontrarás más que un olor detestable, y tus caballos habrán huido con otros jinetes a países perdidos de oxidados otoños. Como una rosa ardiente bajo el sol de septiembre, sentirás su carne desprenderse de tus miembros. Quedará de ti menos que un rosal podado, que la primavera acechaba para vestirlo. Cuando desees amar, no sabrás a quién tomar. Para poder hacerlo hay que anhelarlo. Te será más fácil no desear en absoluto, que acaparar sus atormentados corazones.
Cuando la tarde caiga en tus caminos desiertos, ya no tendrás que temer y dirás, ¿de qué sirve estar preocupado? Que venga lo que tenga que venir. Que como un fruto el tiempo coseche mis acciones. Querrás suprimir ciertas partes de ti que desapruebas, tomar en cuenta esto y aquello, darle un sentido a lo otro, ponerle una barrera. A ese otro rebelde te vendrá monstruo armado. Contundente presentación. Es más largo el poema, pero... Sí, pero es una manera contundente de presentarlo. Y ahora pasemos... Nunca terminaremos ya me queda claro que no terminaremos nunca de hablar de poesía, pero pasemos a otro tema. Somos vecinos. Vecinos, claro, Sí, estamos aquí en una... mira, voy a ser breve, así con el concepto, la idea de Pollux es una librería oculta, ¿no? Hace unos minutos, hace rato dijiste que pasabas por el centro aquel día y que quisiste ver una librería y que no encontraste ninguna. Estamos escondidos, ¿no? Pero tú, somos vecinos, estás aquí a 2, 3 calles, nos dices, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es tu experiencia del centro? Pues esta editorial se fundó en el centro, se llama Ex Molino porque se fundó en el Molino de Chiles, que está en la calle de San Jerónimo, muy cerca de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Entonces, cuando empezamos a trabajar ahí, que eran estudios también de artistas contemporáneos, muchos de los que están aquí, ahí se fundó la editorial, solamente tomamos el nombre del lugar físico. Entonces le pusimos, ya no era el Molino, pues un Ex Molino, y nombre muy simple, pero hicimos este taller. Pero muy editorial, evocativo, ¿no? Sí. Simple pero evocativo. Y tiene que ver justo con lo que significa el centro, ¿no? Creo que el centro para mí al menos es inspirador, te da energía y te la quita tal vez en un solo día, ¿no? Sí, como una alerta sísmica, ¿no? Yo siento que de repente sales en el centro, te das una caminata y regresas a tu casa, porque vivo aquí en el centro, y puedes regresar con mucha energía, o de repente puedes salir y regresar totalmente abatido. O sea, el centro requiere fuerza para habitarlo, para trabajar en él y para ser parte de él, pero una vez que te adoptas, siento que es como las personas que deciden irse a vivir al mar. Ya estás ahí, es parte de tu ser y vas encontrando siempre cosas. El centro para mí es algo infinito. Como el mar. Me gusta mucho el contraste que acabas de hacer. Sí, siento que es como así, es infinito porque te encuentras como Pollux, es increíble porque eso son de las cosas que vale la pena de hallar en estos lugares. Siempre hay comida, sastres, amigos, bebida, café. En realidad, si no lo venden en el centro o no lo encuentras en el centro, no existe, que es lo que dicen muchos de los que habitamos acá. Lo que sea que quieras encontrar, lo vas a encontrar en esta parte. Entonces, ¿llevas rato viviendo acá? Sí, como unos 12 años o 13, no toda mi vida, pero sí ya un rato, ya he visto cómo se mueve un poco, aunque no se mueve tanto el centro como las personas se imaginan. Es una cosa fuerte, sólida y contundente. Cuando uno ve la calle de Tacuba, por ejemplo, y piensa que ese trazo todavía tendrá unos 700 años, estas son las cosas mágicas, ¿no? del centro. Y los rincones. Cada edificio que entras en el centro es como de, ¿qué sucede cuando llegué aquí y está lleno de todas estas cosas? Creo que como Pollux, el centro tiene, o una de las cosas más atractivas, es todo lo que está oculto y puede encontrar, como precisamente la librería, ¿no? Lo que puedo hallar si uno se da el tiempo y el cariño de estar explorando. Sí. Y pues felices aquí en el centro, con ustedes y de ser vecinos. Literalmente estamos en Motolinía, y ustedes que están, pues en realidad es menos de 2 cuadras. Sí, creo que un día tendremos que visitar. Invitados, si quieren la próxima vez podemos hacer una grabación desde por allá y lo hacemos al revés y nosotros regresamos la cortesía y hacemos la entrevista a Pollux y estaríamos encantados. Pues trato hecho, ¿no? Hecho. Bueno, que nos veremos pronto entonces. Claro, aquí en una cantina cercana ya. Muy bien, ya. Vamos a trato comer hecho, algo pues así. ya, trato hecho. Y como siempre, un gusto y seguramente los libros seguirán acá en Pollux y por lo tanto siempre espero que sigamos con esta relación tan amable y amigable y que la poesía nos siga uniendo, ¿no? Claro, y es un privilegio tener estos ejemplares acá con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación. Pues gracias por venir y aceptar y que haya sido una plática fluida, ¿no? Que surgieron bastantes cosas. Así es. ¿No? Y gran playera. Gracias. No, a ti. Pues, gran tatuaje. También. Gracias. Bueno, pues hasta luego.